Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Llegó el día, llegó el Shabbat, el día más esperado para el pueblo de Israel. Hoy, repito, un pueblo conformado por dos naciones, dos pueblos, justo casa de Judá y la casa de Israel. Casa de Judá, hoy los famosos judíos que se encuentran en el territorio físico de Jerusalén, sino en el mundo entero. Vemos comunidades de judíos en Estados Unidos, comunidades de judíos en Perú, comunidades de judíos en Colombia, comunidades de judíos en todo el mundo. Pero vemos también al pueblo de Israel, casa de Israel, dispersa por todas las naciones. ¿Quiénes conforman hoy día la casa de Israel? Tú y yo. Hoy, interesante, repito, que el pueblo de Israel esté retornando nuevamente a casa, de acuerdo a la profecía de Ezequiel, capítulo número 37, el Valle de los Huesos Secos. Muy interesante todo lo que estamos viviendo hoy día. Hoy vamos a continuar con el estudio del profeta Jeremías. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 37 y capítulo número 38. Así que prepárate, por favor. Te pido que tengas a la mano tu Biblia, muy importante, no podemos hablar algo que esté fuera de la palabra. Recuerda, nosotros no estudiamos ningún otro libro que esté fuera de la Biblia, por lo tanto no estudiamos Cábala, no estudiamos Zohar, no estudiamos ninguno de estos libros que están ahí para interpretación. Estudiamos directamente las palabras que dio Elohim. Así que acompáñame por favor a el libro de Jeremías, capítulo número 37. Vamos a entrar de lleno. Jeremías 37, versículo 1 y versículo número 2. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Yahweh, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Bueno, vemos primeramente aquí el reino de Conías, también conocido como Joaquín. Este reinado fue muy corto, duró solo unos pocos meses, en el año 598 antes de Yahshua. Este reinado fue muy corto debido a que Nabucodonosor fue de nuevo a Jerusalén para someterlo bajo su control. Y aquí encontramos a Sedequías nuevamente rey de Judá. Él pudo haber usado su posición para que el pueblo escuchara a Elohim, para que el pueblo obedeciera las palabras de Elohim que eran dadas a través del profeta Jeremías. Sin embargo, vemos que el rey Sedequías no lo hizo así, pues el mismo Nabucodonosor fue quien lo había puesto por rey. Así que mira, existía cierto compromiso. Por lo tanto, se encontraba al servicio del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Recordemos que previamente el profeta Jeremías ya había hablado a Judá y a Jerusalén, indicándoles que los babilonios conquistarían por completo. Por tanto, el que trataran de resistirse de nada les serviría. De hecho, era mucho mejor si se rendían a los babilonios y se sometían a la corrección de Elohim. Vamos un poquito atrás para que tengan el contexto, por favor, a Jeremías capítulo 22, versículo 25 al versículo número 27. Jeremías capítulo 22, versículo 25 al 27 dice: Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, ¿sí? En mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis, y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver. Allá no volverán. Y bueno, ¿qué fue lo que propició que la casa de Judá y de Jerusalén fuera entregada a los babilonios y que fueran juzgados? Vamos por favor a Jeremías capítulo 25, versículo 4 al versículo número 11. Jeremías capítulo 25, versículo 4 al versículo número 11 dice: Y envió Yahweh a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de nuestro mal camino, de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Yahweh a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Versículo número 7. Pero no me habéis oído, dice Yahweh,
para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así dicho Yahweh de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahweh, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Recuerdas? Y lo hemos hablado, que toda acción tiene una consecuencia. Si nos damos cuenta de las consecuencias de infringir las palabras de Elohim, la pregunta aquí es, ¿por qué continuar por el camino de las naciones? ¿Por qué continuar con maldad en nuestras obras? ¿Por qué continuar siguiendo a dioses ajenos, sirviéndolos y adorándolos? ¿Por qué continuar provocando a nuestro Creador a ira con la obra de nuestras manos? ¿Te das cuenta cómo es que se repite la historia? Así que si podemos ver las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel hoy, ¿por qué nosotros nos resistimos? ¿Continuamos? Jeremías 37, versículo 3 al versículo número 5. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Yahweh nuestro Elohim. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Mira, aquí vemos entonces que cuando Sedequías pidió al profeta Jeremías que rogara a Elohim por ellos, el ejército babilónico amenazaba a Jerusalén. Las cosas iban tan mal que incluso el rey, que no quería escuchar a Elohim, pidió oración y se refirió al Señor como nuestro Elohim. La desesperación lo llevó a pedir esta oración. Leímos que al profeta Jeremías todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y justo en el encarcelamiento de Jeremías, en este periodo, se describe un poquito atrás en el capítulo número 32. Vamos con Jeremías capítulo 37, versículo número 6. Entonces vino palabra de Yahweh al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Yahweh Elohim de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido a vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Yahweh: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Mira, vemos cómo a través del profeta Jeremías, Elohim le dice a Sedequías que los egipcios no harían frente a la batalla contra los babilonios. El ejército del faraón regresaría nuevamente a Egipto antes de enfrentarse a los babilonios. Así que la esperanza de ayuda de los egipcios, pues prácticamente se escapaba para el pueblo de Israel. Así que lo que sucedió fue que los egipcios regresaron a Egipto y los babilonios regresaron a Jerusalén nuevamente para conquistarla y para ponerla a fuego. Continuamos, Jeremías capítulo 37, versículo 11 al versículo número 15. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén, a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel.
Bueno, vemos cómo en el capítulo número 32 se describe justo la propiedad que el profeta Jeremías había comprado como testimonio de la promesa de Elohim de restauración a Judá. Eso fue atrás, un poquito atrás, en el capítulo número 32. Y vemos justo que Jeremías pudo ver la propiedad que compró en la cárcel. O sea, es interesante, repito, lo que estamos leyendo, Jeremías capítulo 37, la estrecha relación que tiene con el capítulo número 32. Vamos al capítulo 32, por favor. Dice Jeremías 32, versículos 7 y 8. He aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatoth, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Yahweh, al patio de la cárcel. Y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatoth, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Yahweh. Así que vemos, repito, cómo Jeremías pudo ver la propiedad que compró, y ya él apresado en la cárcel. No cabe duda que Jeremías amaba realmente a Elohim. Pasó persecución, trataron de callarlo, y a pesar de todo ello, él continuaba hablando de parte de Elohim al pueblo, y ahora Jeremías estaba siendo considerado una especie de simpatizante o espía por parte de los babilonios. Esto seguramente debido a que el profeta aseguraba que los babilonios tendrían un triunfo seguro sobre Jerusalén. Por lo tanto, vemos cómo esta acusación de Irías en contra de Jeremías pues era un tanto comprensible, incluso si era incorrecta. Por lo tanto, al profeta lo encarcelan y lo golpean. Todo ello sin prueba alguna de la supuesta traición, sin ningún tipo de justicia. Continuamos, Jeremías 37, versículo 16. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días. Mira, este fue un precio que el profeta tuvo que pagar por su fidelidad. No había falsos profetas en esa prisión, porque daban un mensaje que agradaba a los gobernantes y al pueblo. La cisterna se trataba de una fosa o un hoyo con un espacio muy reducido, donde seguramente no podía ni caminar ni acostarse las personas. El escarmiento que buscaba dar el rey al profeta era que cambiara de parecer, que declarara una palabra agradable al rey. En pocas palabras, que le dijera, no te preocupes, rey, todo está muy bien. El rey lo que quería escuchar es que la desobediencia del pueblo de Israel había pasado desapercibida. Así que el rey Sedequías pregunta secretamente si había palabra de Elohim, pero no quería preguntarle al profeta públicamente. El rey no quería que se supiera que dudaba de las palabras de los falsos profetas que se oponían a Jeremías y que solo profetizaban buenas nuevas. Y la respuesta de Sedequías fue contundente. El mensaje de Elohim no cambiaba, aunque fuera entregado en forma privada o pública. Hagamos una comparación o una analogía con lo que sucede hoy día. Hoy los líderes religiosos no hacen lo mismo. Piensan en que las palabras de Elohim cambiaron y ahora para la humanidad ya no hay juicio. Líderes religiosos que piensan que las palabras que dio Elohim en el monte Sinaí ya no tienen vigencia. Y hoy sus palabras, dicen, son distintas. Hoy nosotros podemos hacer lo que nos plazca, dicen ellos. Hoy el día de reposo cambió por el día primero de la semana. Hoy las fiestas de Elohim son las fiestas de la tradición católica. ¿Te das cuenta? Personas que buscan escuchar lo que endulce sus oídos. Amado pueblo de Israel, no hay palabras secretas para el pueblo. Yahshua, la Dabar de Elohim, es el mismo hoy y por siempre. Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Yahshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Repito, las palabras de Elohim son exactamente las mismas. Sus palabras no cambian. ¿Buscamos experimentar bendición? Bueno, aprendamos a obedecer. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Vamos a leer solamente hasta el versículo número 9. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones
y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Elohim y anduvieres en sus caminos. Así que mira, ¿queremos experimentar bendición? Sencillo, guardemos las palabras de Elohim. Repito que son las mismas, ayer, hoy y para siempre. Jeremías capítulo 37, versículo 17 al versículo número 21. El rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó al rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Yahweh? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día, de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bueno, aquí estamos viendo al profeta Jeremías, que está haciendo una petición sincera, una petición importante para el rey Sedequías. Le dice: ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti. Lo que buscaba él, el profeta, es ser liberado de las terribles condiciones de la prisión en la casa de Jonatán. Entonces da la orden el rey Sedequías y custodian a Jeremías en el patio de la cárcel. Él concedió la petición de que Jeremías estuviera en la prisión un poco más humana, e incluso ordenó que se le diera una torta de pan al día. Por lo tanto, pudiéramos imaginar cómo es que era la prisión de la casa de Jonatán. Digo, para que el profeta Jeremías hiciera una súplica de que lo sacaran de ahí, que lo llevaran a otro lugar, seguramente era un lugar de mucho sufrimiento. Pero veamos al lugar al que lo llevan. Jeremías capítulo 38, continuamos. Jeremías capítulo 38, versículo número 1 al versículo número 3. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Yahweh: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá. Así ha dicho Yahweh: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Mira, como había hecho constantemente a través de su ministerio profético, Jeremías le dijo al pueblo que se rindiera a los babilonios para que pudieran vivir en el exilio y esperar la restauración prometida del pueblo de Elohim. El mensaje de Elohim a través de Jeremías no cambió. La conquista de Jerusalén era segura. Versículo 4 al versículo número 6. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí, que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Vemos ahora cómo los príncipes de Judá le piden al rey Sedequías ejecutar a Jeremías.
porque su mensaje, ellos decían, era malo, porque su mensaje estaba en contra de Jerusalén, de hecho, decían ellos. Los príncipes de Judá mencionaron que Jeremías no buscaba la paz del pueblo, sino el mal. Esto era exactamente lo opuesto a la verdad. A Jeremías no le gustaba hablar de un mensaje de perdición y catástrofe, pero al hacerlo sabía que le daba al pueblo de Judá su única oportunidad de sobrevivir contra la amenaza babilónica. Luego vemos que Sedequías no pudo encontrar el valor para enfrentarse a los príncipes de Judá y les permitió hacer con Jeremías lo que ellos quisieran. Lo bajaron a una cisterna donde Jeremías se hundió en el cieno. La intención de los príncipes era claramente matar a Jeremías. Ellos dijeron, muera ahora este hombre. Sin embargo, de la manera más hipócrita, no querían cargar con la culpa de derramar su sangre. Esto es bien interesante, ¿por qué lo meten a esta cisterna? Entonces, en lugar de empujarlo al calabozo y dejarlo caer, lo que probablemente abriría una herida y provocaría que se derramara sangre, bajaron cuidadosamente al profeta con sogas en la cisterna, donde moriría una muerte lenta por hambre, por exposición o enfermedad, pero técnicamente sin derramamiento de sangre. Continuamos, Jeremías 38, versículo 7 al versículo número 13. Y oyendo Obed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor, al rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas, y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Mira, vemos cómo el odio de los príncipes de Judá hizo que pusieran a Jeremías donde probablemente moriría muy pronto. Sin embargo, vemos la misericordia de Elohim presente, pues envió a un extranjero, Ebed-Melech, un hombre etíope, para ayudar al profeta y para apelar al rey en nombre del profeta, a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Mira, vemos cómo es que el rey Sedequías era un hombre débil, fácilmente influenciable por otros. Cuando los príncipes de Judá exigieron que lo arrojaran a Jeremías a la cisterna, el rey Sedequías estuvo de acuerdo. Cuando Ebed-Melech pidió que lo sacaran, también estuvo de acuerdo. Jeremías estaba al borde de la muerte, por lo que el rey ordena que se llamara a 30 hombres para que lo ayudaran a salir de la cisterna. Pero ojo, 30 hombres. Mira, no se necesitan 30 hombres para sacar a una persona de una cisterna. No se necesitaban tantos hombres, repito, para hacer el trabajo de jalar. ¿Cuál era el propósito de estos 30 hombres? Bueno, hacer guardia, para que ninguna de las personas influyentes, los príncipes, que querían a Jeremías muerto, pudiera evitar su rescate. Así que este hombre, Ebed-Melech, pide que pongan trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo las axilas de Jeremías, debajo de la soga. No cabe duda que Ebed-Melech no solo se preocupó por rescatar a Jeremías, sino también por hacerlo de la manera más segura y cómoda. Pues seguramente Jeremías se encontraba débil, seguramente casi desmayado, tenía hambre. Así que las sogas, si ellos las jalaban, podrían haberlo cortado por su propio peso. Una acción del hombre etíope que Elohim recompensó, por cierto. Si nos vamos un poquito más adelante a Jeremías capítulo 39, versículo 15 al versículo número 18, veamos la recompensa que recibe este etíope. Jeremías capítulo 39, versículo 15 al 18 dice, y había venido palabra de Yahweh a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel,
He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Yahweh, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Yahweh. Es interesante porque vemos justo que la promesa de Elohim, las promesas de Elohim son verdad y son eternas. Las promesas fueron para este etíope Ebed-Melech. ¿Qué promesa? Génesis capítulo 12, versículo número 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que bueno, mira, así que una vez que fue rescatado Jeremías de la cisterna, permaneció bajo la custodia en prisión, y Sedequías va y consulta al profeta Jeremías. Continuamos, Jeremías capítulo 38, versículo 14 al versículo número 16. Después envió al rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Yahweh, y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Yahweh, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Y esto es bien interesante porque, al igual que en Jeremías capítulo 37, versículo número 17, vemos nuevamente que Sedequías como que trata de tener una reunión privada con el profeta Jeremías. Fíjate, vamos a regresar por ahora al capítulo anterior, Jeremías capítulo 37, versículo número 17, dice: el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo: ¿hay palabra de Yahweh? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Bueno, pareciera que el capítulo 37 y 38 nos describen el mismo evento, pero no es así. Y aquí algunas diferencias. Por ejemplo, tenemos que se trataron de diferentes cargos hechos contra Jeremías en el capítulo 37 y capítulo número 38. Son diferentes lugares de encarcelamiento, son diferentes formas de rescatar al profeta, son diferentes lugares del encuentro con el rey Sedequías, y hay diferentes conversaciones con el rey. Y justo vemos en este nuevo evento cómo es que Sedequías le suplica a Jeremías que le dijera la verdad. Pero Jeremías temía que el rey no pudiera soportar la verdad. Jeremías temía que en el mejor de los casos, fuera ignorado, que no lo escucharía, pero en el peor de los casos que lo matara. Pero la respuesta de Sedequías fue: vive Yahweh, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Continuamos, Jeremías 38, versículos 17 y 18. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Yahweh, Elohim de los ejércitos, Elohim de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Mira, vemos cómo es que Jeremías aceptó correr el riesgo y entregar el mensaje de Elohim al rey Sedequías. Al hablar a través de Jeremías, Elohim comienza el mensaje primeramente identificándose a sí mismo. Dice: Yahweh el Elohim de Israel, Yahweh el Elohim de los ejércitos. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia. Este no era un mensaje nuevo para Sedequías. Quizá tenía una nueva urgencia, pero no era un mensaje nuevo. Los babilonios eran instrumento de juicio de Elohim contra Judá, y por lo tanto la resistencia contra ellos era inútil. Era mejor entregarse a ellos y a la voluntad de Elohim. Sin embargo, vemos cómo Sedequías no podía evitar la conquista de Jerusalén con su arrepentimiento, pero podía hacer esa conquista mucho menos severa. Incluso ahora, a esta hora tardía, vemos cómo si se rendía, viviría su alma, sobreviviría y no sería ejecutado. Si se rendía, la ciudad no sería puesta a fuego. Jerusalén se salvaría de la destrucción total. Si se rendía, viviría él, su casa, sus esposas, hijos y la familia real se salvarían en gran medida de la muerte. Todo lo que tenía que hacer era confiar en las palabras
de Elohim que estaba pronunciando el profeta Jeremías. Levantar la cabeza en alto, tomar la bandera de la tregua, pasar junto a los príncipes y dirigirse a los ejércitos caldeos. El destino de la ciudad dependía del arrepentimiento y la confianza de un hombre, en Elohim. Rendirse a los babilonios salvaría la ciudad de Jerusalén. Serían conquistados pero no destruidos ni puestos a fuego. Continuamos. Jeremías 38, versículo 19 al versículo número 23. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezca. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Yahweh que yo te hablo, y te irá bien, y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Yahweh. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus enemigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemarán a fuego. Mira, Sedequías siempre podía pensar en una razón por la que la obediencia a Elohim no era tan buena idea. Pensaba que aquellos que ya se habían pasado a los caldeos podrían burlarse de él. A ver, ¿cómo es posible que teniendo la oportunidad de rendirse y que el pueblo se salvara, ahora pone por pretexto que pudiera ser blanco de burlas? Él temía ser la burla y el desprecio de quienes se rindieron antes. Jeremías vuelve a insistir: oye ahora la voz de Yahweh, habrá una bendición por la obediencia, pero una maldición por la desobediencia. La maldición si no obedecía: sacarían a las mujeres y sus hijos a los caldeos, y tú no escaparías de sus manos, le dice, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad quemarán a fuego. Nada podría cambiar el hecho de que como instrumento de Elohim los babilonios conquistarían Judá y Jerusalén. Sin embargo, la obediencia o desobediencia de un hombre podría determinar el alcance de su miseria y la destrucción en esa conquista. Continuamos, Jeremías capítulo 38, versículo 24, y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo hablo contigo y vinieren a ti y te dijeren: decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás: supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Mira, consciente de sus propios intereses, Sedequías no quería que nadie supiera lo que Elohim le dijo por medio de Jeremías. Quizás no quería tener la culpa de la catástrofe, de la miseria y de la destrucción que traería su desobediencia. Cuando los príncipes de Judá le preguntan a Jeremías acerca de su conversación con el rey, Jeremías hizo lo que el rey le pidió, no reveló lo que Elohim le dijo a Sedequías, aparentemente creyendo que era entre el rey y Elohim. Después de este acto, vemos que Jeremías fue llevado de nuevo al patio de la cárcel y permaneció allí hasta que Jerusalén fue conquistada, tal como lo había profetizado. Hoy, ¿cómo es el actuar nuestro sabiendo y reconociendo la verdad? Hoy vemos cómo el pensamiento del rey Sedequías y su forma de actuar ha permeado en gran parte del pueblo de Israel. Atado sin libertad. A pesar de saber que la dabar de Elohim, que es Yahshua, vino ya a darnos libertad, salvación. Hoy el pueblo de Israel disperso no ha experimentado del todo libertad, pues vemos cómo sigue atado a costumbres y tradiciones de hombres. Repito, hoy como pueblo de Israel la forma de actuar es clara y tajante, de acuerdo a las palabras de nuestro Creador. ¿Qué piensas hacer tú con la verdad? Amado pueblo de Israel, hay mucho que pensar, y la verdad es que el profeta Jeremías pone un claro ejemplo de cómo debe ser el actuar del pueblo de Israel, constante y contundente. A pesar de que el profeta supo que en varias ocasiones estuvo en riesgo de morir, ¿qué crees? Elohim siempre estuvo al pendiente de él. De la misma forma que Elohim estará al pendiente de su amado pueblo.
Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.